segundo punto del orden del día. Gracias, señora vicepresidenta. Segundo punto del orden del día. Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación para adoptar diferentes medidas relacionadas con los funcionarios de prisiones, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 87, de 5 de marzo de 2020. Para la presentación de esta proposición no de ley tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario proponente, don Pablo Trillo. Buenos días, presidenta, señorías. Buenos días a todos. Para mí es una satisfacción poder presentar ante esta comisión de presidencia, a la que no pertenezco, un tema que es importante para muchos castellanos y leoneses. Estamos hablando de 3.000 castellanos y leoneses, entre personal funcionario laboral adscrito a las prisiones de nuestra comunidad. Es un tema en el que, como podremos ver a lo largo de mi exposición, están de alguna manera abandonados, desamparados, habida cuenta de las modificaciones que se han producido en el ámbito legal en cuanto a lo que es la regulación de las prisiones como tal y también de los derechos que tienen los reclusos, pero que, sin embargo, en cuanto a ellos están muy obsoletas las normas y el funcionamiento de la Administración en este sentido. Me gustaría ser persuasivo en mis palabras, porque como no soy de esta comisión, como anteriormente me refería, pues no hemos tampoco, y también como es una proposición que se presentó el año pasado, pues tampoco hemos tenido capacidad de hablar en estos días previos. Pero sí decirles que es un tema importantísimo para la sociedad. Para la sociedad democrática, el sistema de prisiones es un sistema importante en un sistema de principio de seguridad jurídica. Todos sabemos que para la persona, después de su vida, lo más importante es la libertad. Y el medio coercitivo más importante que tiene el ordenamiento jurídico dentro de un Estado de Derecho es la posibilidad de establecer penas privativas de libertad mediante la prisión. Conforme al artículo 25.2 de la Constitución, se establece lo que es el ius puniendi del Estado, esa capacidad que tiene el Estado para determinar delitos, para tipificar delitos y, en lógica consecuencia, como diría von List, establecer una pena. Y las penas, como decía en el artículo 25.2 de la Constitución, tienen un sentido en la Constitución española, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra sociedad, que es la reeducación y la reinserción del reo. Por ello, es importante que este sistema tenga, como lo ha tenido, un desarrollo legal en la materia. Todos somos conocedores de lo que han sido las prisiones en otras épocas, algunos por el ejercicio de nuestra propia profesión, otros por la literatura, por el cine. Bueno, realmente las prisiones no son hoy lo que eran hace unos años, y en esto pues España ha sido una de las precursoras, puesto que nuestra Concepción Arenal ya decía esa palabra que era a modo de epitafio: odia al delito y compadece al delincuente. Lo cierto es verdad que en la Constitución la primera norma de 1979 es la Ley General Penitenciaria, que en aquel momento un joven catedrático, director general de prisiones, Carlos García Valdés, introdujo un sistema muy garantista y seguramente el sistema más progresista que exista en el mundo contemporáneo en cuanto a lo que es la reeducación y reinserción del delincuente. Pero también hay que decir que el Estado ha hecho un gran esfuerzo durante todos estos años en lo que es propiamente las infraestructuras, los centros penitenciarios. Hoy en día nada tienen que ver con respecto a lo que era en otras épocas. Es lógico que unas personas que van a estar confinadas, hoy que hablamos lógicamente de confinamiento, que van a estar confinadas contra su voluntad, y además por diferentes circunstancias que hayan podido llegar allí, tengan pues una serie de comodidades, si valga la expresión. Pero en todo el sistema penitenciario español nos hemos olvidado, de alguna manera, y creo, como no hemos tenido oportunidad de hablar,
puede ser que se me diga que también nosotros, el Partido Popular, hemos estado en el Gobierno y hemos podido poner solución a esta situación y no lo hemos hecho. Pues es cierto, lo cierto y verdad es que a fecha de hoy los funcionarios de prisiones, una pieza fundamental en el Estado de Derecho, se encuentran muy desprotegidos y muy abandonados en el lema que una propia asociación ha hecho como suya. Yo he tenido la oportunidad, y además le quiero agradecer, si ahí me están siguiendo desde este medio, de reunirme con la asociación y de reunirme con los sindicatos de prisiones. Y ellos reclaman una situación que deberíamos de corregir. Una situación porque la legislación que los regula no está acorde a los tiempos modernos. Esa legislación hay que tener en cuenta que va a ir en paralelo a la situación de 88 centros penitenciarios en toda España, 8 cárceles en Castilla y León y 6 centros de inserción social, y que está recluyendo a más de 60.000 personas. 60.000 personas que han disminuido con respecto a la población reclusa de hace unos años, porque se hablaba de 78.000. Pero lo cierto es que esta población reclusa hoy es mucho más agresiva y violenta que anteriormente. El crimen organizado, el crimen internacional, se ha introducido en nuestra nación y tenemos bandas terroristas, yihadistas, tenemos mafia de narcotraficantes, tenemos bandas paramilitares de países del este que han recaído en España, también las bandas latinas y también un prototipo de persona recluida pues con drogadicción o con otra serie de efectos que no tenía anteriormente. Eso hace que haya muchas agresiones a los funcionarios de prisiones. Agresiones que se cuentan en número de 2.200 en los últimos 6 años, es decir, estamos hablando de más de una agresión al día. La legislación se da la incoherencia que existe, tiene un medio de protección ante esas agresiones el funcionario de prisiones, que es el que establece los medios coercitivos que establece el artículo 45 de la Ley General Penitenciaria, pero tiene un protocolo que lo que no consigue es la inmediatez. Un protocolo que exige del permiso del director, que exige de un reconocimiento por el médico si ha habido lesiones y que exige también de posteriormente una notificación al juez de vigilancia penitenciaria. Esto se solucionaría de una manera mucho mejor, dándole carácter de autoridad y en el sentido del que se puede establecer en el artículo 550 del Código Penal cuando de alguna forma se agrava, como ha sido para el caso de los sanitarios y de los profesores docentes, el delito de atentado. Pero además también cuando se invierte la carga de la prueba. En ese sentido, el Partido Popular presentó el pasado 27 de septiembre en las Cortes Generales una proposición de ley orgánica modificando el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria y dándole o concediéndole el carácter de agente de la autoridad. Pero también es fundamental aprobar una ley en la cual tenga el funcionario de prisiones una serie de limitación de lo que es su carrera profesional. No voy a la forma de si tiene que ser por estatuto o por una ley de cuerpos especiales, pero lo cierto es que tiene primero tener unas retribuciones adecuadas. En esta proposición no de ley hemos equiparado por lo menos al sistema que tienen en Cataluña. No queremos que existan desventajas por estar en una zona o en una región u otra de España. También una carrera profesional clara, con una promoción interna, en el cual se delimite también una equiparación con la Administración General del Estado. Después igual tengo oportunidad de desarrollarlo más. Este sistema que se ha establecido con respecto al grupo C1 de los niveles 15 y 16 no ha sido el adecuado. Que exista también una mayor provisión de los puestos de trabajo, una actualización de las relaciones de puestos de trabajo. La aparición, que también lo piden, de la regulación de la segunda actividad es fundamental. Y, en fin, lo que
tiene que tener cualquier sistema de funcionario público, que es una formación continua o otra serie de actividades. Mire, he dejado para el final la situación del COVID, que también ha agravado la situación en la que se encuentra en las cárceles. Nosotros tenemos la posibilidad, puesto que lo que estamos es dirigiéndonos a la Administración del Estado, también de nuestra comunidad, establecer, por ejemplo, los sistemas de vacunación. Ayer mismo salió una resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, porque son el único elemento externo que tiene el funcionario, que puedan llegar antes a la vacunación. El cuerpo de facultativos sanitarios está totalmente obsoleto. Se necesitaría la exigencia de que fuera un MIR. Y ya me meteré después, en la segunda parte, en lo que es el tema de la uniformidad, en la que realmente no deja de ser grotesco. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Laura Domínguez. Bueno, permítame que le diga como inciso previo que me ha gustado que cite usted a Concepción Arenal, porque es una de esas mujeres olvidadas de la historia, en concreto Concepción Arenal, que fue feminista y que luchó por dignificar las condiciones de las cárceles y por mejorar el sistema educativo de nuestro país. Pues yo creo que efectivamente se merece que de vez en cuando sea mencionada. Dicho esto, hay bastantes cuestiones de las que hoy aquí se plantean, que yo hace unos meses ya hablé con esta Asociación de Funcionarios de Prisiones, Tobando no me puede matar, que usted la ha nombrado y que entiendo que esta propuesta nace precisamente de ellos, de los propios trabajadores de prisiones. Yo comparto efectivamente la reflexión de que estos trabajadores han estado abandonados durante muchos años y yo creo que merecemos ser sinceros en este debate. Han estado abandonados por parte de todas las administraciones y por parte de todos los gobiernos. El propio portavoz del Grupo Popular lo ha reconocido. Cuando el gobierno del Partido Popular ha estado en el poder, tampoco ha solucionado estas cuestiones. Ni ningún gobierno que ha estado en el poder en los últimos 40 años en este país, que es lo que tiene la ley general penitenciaria. Yo confieso que hablar con los funcionarios de prisiones me hizo comprender la profundidad de su trabajo y la necesidad que hay de dignificar su labor. Y yo creo también que, como digo, como merecemos ser sinceros en este debate, creo que sería interesante debatir toda la cuestión política que subyace, que se concreta en estos 6 puntos que se traen a debate, y abandonar un poco el conflicto. Yo no quiero caer en el y tú más, en lo que se ha dejado de hacer, en lo que se hizo y no se hizo, sino en lo que hay que hacer a partir de ahora, y también apelar al consenso de todos los grupos parlamentarios para hacer llegar estas cuestiones que, por otro lado, no son competencia de la Junta de Castilla y León. Es decir, esta propuesta se trae aquí, pero a quien le compete esto en este momento es al Gobierno de España. Cuando yo me reuní con los funcionarios de prisiones aún no había pandemia y la situación ya era crítica, y de hecho una de las cuestiones que comentamos fue el problema sanitario en las cárceles, más bien el problema de los profesionales sanitarios. Hay malas condiciones laborales para los profesionales sanitarios en las cárceles y, por tanto, cada vez hay un problema mayor de que nadie quiere desarrollar esa labor, ¿no? Entonces yo creo que todos estos problemas arrastrados, porque claro, hace 10 y hace 20 años la situación ya era crítica, no es que ahora se haya convertido en más crítica porque hay pandemia, como ha sucedido por otro lado con muchas otras cuestiones durante este año que llevamos de pandemia. Así que el problema es que al final todo esto no resuelto se va enquistando más y llegamos al punto, como he dicho, de 4 décadas de legislación en este ámbito que lógicamente está obsoleta. Pero yo creo que esta propuesta llega en el momento adecuado, y digo que llega en el momento adecuado porque precisamente en el mes de diciembre ha habido un compromiso por parte del Gobierno de España para el cambio normativo de la Ley General Penitenciaria, que va a contemplar las mejoras de esas condiciones laborales del funcionariado, la modernización del sistema o la cuestión de la conversión en agentes de autoridad. Esto es una cuestión que el ministro se ha comprometido a realizar ya. Esta cuestión última ha sido presentada, de hecho, en varias ocasiones en el Congreso por diversos grupos parlamentarios, también en esta legislatura,
e insisto, es una reivindicación que está encima de la mesa desde hace años y de la que, bueno, pues tampoco se han hecho eco antes, también hay que decirlo, que ahora parece que todos nos subimos al carro. Nosotros compartimos esas reivindicaciones plasmadas en esta propuesta de implantar las medidas de seguridad, de implantar mejoras en los recursos materiales, en los recursos personales, obviamente, de aumentar las plantillas y en reconocer esa inmensa labor. Yo sé que quisiera apuntar una reflexión con la que no estoy del todo de acuerdo con el proponente, que ha aludido a que ha aumentado la agresividad en las prisiones en los últimos años. Yo creo que el problema no es tanto un aumento de la agresividad o un aumento de entendido determinado perfil de reclusos, sino el hecho de la indefensión de los propios funcionarios por todos estos problemas que entiendo que con esta propuesta se quieren paliar. Es que, de hecho, hay que definir claramente que el 80% de la población reclusa está ahí por problemas de drogadicción o por robos e infracciones menores. O sea, no es cierto que haya ahora una amplia mayoría, porque parece que se desprende eso de sus palabras, y yo creo que hay que hablar en su justa medida de estas cuestiones. No hay una mayoría de reclusos que pertenezcan a organizaciones terroristas o a grandes bandas de narcotraficantes. Lo que hay más bien son personas en riesgo de exclusión social, con problemas de drogadicción, con problemas de pequeños hurtos y cuestiones por el estilo. Yo creo que esto es importante también matizarlo, y que efectivamente el convertir en agente de autoridad a los funcionarios acabaría con este problema. Nosotros, ya digo, vamos a apoyar esta propuesta, pero nos emplazamos sobre todo a que esto es un debate que se tiene que dar en el Congreso de los Diputados en la tramitación de esa nueva ley, y instar a los grupos parlamentarios, a nuestros propios grupos parlamentarios, a que en una cuestión como esta rememos a una y realmente lleguemos a esa mejora de las condiciones del funcionariado de prisiones. Muchas gracias, señora Domínguez. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora procuradora, doña María Teresa Gago López. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Y, señorías, antes de comenzar con el debate de esta PNL, permítanme mandarle un cariñoso saludo a nuestro compañero José Ignacio Delgado Palacios, que, como se imaginarán, iba a defender esta PNL de funcionarios de prisiones, y también la anterior de la provincia de Burgos, y bueno, pues que debido a temas sanitarios no ha podido estar presente hoy en la comisión, como hubiera sido su deseo. Así que, bueno, señor Briones ya tiene aclarada la razón porque el señor Delgado no ha defendido la PNL de Burgos. Bueno, pues comienzo ya. Como no puede ser de otra manera, Ciudadanos va a apoyar el contenido de esta propuesta de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Popular en esta PNL. Y lo hacemos desde la firme convicción que tenemos de reconocer, fortalecer y dignificar la figura de los funcionarios de prisiones de esta comunidad y, por supuesto, del conjunto del país. Profesionales que desempeñan una labor esencial, sacrificada y que, por desgracia, es muy poco reconocida. Miren, desde Ciudadanos conocemos muy bien la situación de precariedad que viven los funcionarios de prisiones, y así debemos recordarles la proposición no de ley presentada por esta misma formación la pasada legislatura, con la que se pretendía condensar gran parte de las reclamaciones de este colectivo, porque no solo estamos hablando de la dignificación y el reconocimiento de los profesionales, sino también esa mejora de las condiciones laborales, que también son la expresión de las necesidades en los centros en los que trabajan. En definitiva, hablamos de mejorar una parte imprescindible para el buen funcionamiento de nuestro sistema penitenciario, en su objetivo de reeducar y lograr la reinserción de los sentenciados a penas privativas de libertad. Pues bien, en aquella proposición no de ley que no se llegó a tramitar en la sesión de comisión de presidencia, Ciudadanos incluía, entre otros apartados, el mismo objetivo que figura en el primer punto de esta iniciativa. Nos referimos al más que necesario reconocimiento de su condición como agentes de la autoridad, a través de la reforma de la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre general penitenciaria y, por supuesto, de la normativa necesaria que se adecúe a este propósito.
Una modificación que permita crear un marco jurídico estable y que dé mayor cobertura ante cualquier agresión que pueda sufrir en el centro de trabajo, considerándose como un atentado contra la autoridad, con las mismas implicaciones y consecuencias legales que se producirían si dicha manifestación de violencia la sufriera un policía o un guardia civil. Esperamos que las promesas del ministro del Interior, el señor Marlaska, no sean en balde y que de una vez por todas la equiparación profesional sea una realidad en los próximos meses. Y, como decía, tanto Ciudadanos como el Partido Popular también coinciden en el diagnóstico y el reconocimiento de las asimetrías salariales que existen en nuestro país para este colectivo profesional. Son públicos y accesibles los informes donde se denuncia que, dependiendo del tipo de centro penitenciario o del lugar donde se ubique, la brecha salarial puede alcanzar los 600 euros, una diferencia de relevancia teniendo en cuenta que los complementos que explican estas oscilaciones tienen su base en un ordenamiento obsoleto que puede generar un agravio comparativo para dos profesionales que, aunque desempeñen las mismas competencias y soporten el mismo nivel de peligrosidad, reciben un sueldo diferente en función del lugar donde se encuentre el centro penitenciario. Esta injusticia tiene que ser resuelta garantizando que las mismas competencias aseguren el mismo nivel salarial. Suscribimos también el punto de esta propuesta de resolución sobre la dotación suficiente de recursos, tanto materiales como formativos, de los funcionarios de prisiones. No son pocas las noticias que relatan la indefensión y la enorme peligrosidad de incendios dentro de las celdas, de colchones, ropa, manuscritos, que pueden poner en peligro la vida de los reclusos y, por supuesto, la del personal funcionario. En estos casos deben existir acciones formativas que preparen a los trabajadores ante cualquier imprevisto de forma efectiva y segura para todos. Y, finalmente, señorías, desde Ciudadanos también apoyaremos esta proposición no de ley en cuanto a reclamar al Gobierno de España la convocatoria de una oferta de empleo público para hacer efectiva la tasa de reposición de este colectivo profesional. Precisamente, Ciudadanos ya denunció el mal endémico que sufren nuestros centros penitenciarios, un elevado porcentaje de vacantes en las 8 instituciones penitenciarias de Castilla y León, que va desde más del 9% hasta un 20%, dependiendo del centro. Por otro lado, hay una importante masificación de los centros, llegando a superar de media más del 110% de la capacidad máxima de nuestras instituciones penitenciarias, y una edad media avanzada de los funcionarios de prisiones que se sitúa como valor medio entre los 53 años. Creemos que son 3 apartados que por sí mismos representan una justificación más que suficiente como para solicitar al Gobierno de España una ambiciosa oferta de empleo público que permita garantizar tanto el personal necesario en cada centro como el relevo generacional de los funcionarios que en los próximos años alcancen la edad de jubilación. Entendemos que es necesaria la dignificación de estos funcionarios de prisiones porque, por un lado, son garantes de la seguridad y la salud de los internos y de las internas, son garantes también de la vida de esos internos y responsables de la rehabilitación y reinserción de los penados, funciones que ya vienen recogidas, como nos mencionaba el señor Trillo, en el artículo 25.2 de la Constitución. Y no olvidemos que, para dar cumplimiento a esta meta, lo hacen en una institución cerrada y que, aparte de esas funciones que les son propiamente atribuidas, realizan a menudo otras funciones que van encaminadas a propiciar funciones de la seguridad del Estado por medio, por ejemplo, de la aprehensión de drogas, estupefacientes, armas. También participan a menudo en la extinción de incendios, y que por estas y por muchas otras razones se hizo necesaria la aprobación de un protocolo específico de agresiones en instituciones penitenciarias. Mencionar que en la presentación del Estatuto el año pasado y en muestra de apoyo estuvieron presentes mis compañeros tanto José Ignacio Delgado, Edmundo Val, Miguel Gutiérrez, Guillermo Díaz, y con ello quiero poner en valor una vez más el compromiso de mi grupo de Ciudadanos, en este caso, con los funcionarios de prisiones y con todas y cada una de las reivindicaciones que, como les he venido detallando, necesita este sector.
Además, solicitamos que se realice un plan de vacunación frente al COVID, que mencionaba también el señor Trillo, específico para este sector, puesto que a día de hoy ya han fallecido más de una docena de funcionarios. Es necesario hacer un esfuerzo extra que frene la extensión del coronavirus entre internos y trabajadores. La situación es muy complicada. Actualmente hay 572 internos positivos y 339 trabajadores de prisiones. Agradecer también la labor llevada a cabo por la asociación que también mencionaba la señora Domínguez, Tu abandono nos puede matar, que trabaja incansablemente por mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones. Por todo ello, en Ciudadanos votaremos a favor, convencidos de la necesidad de dignificar, reconocer y fortalecer a los funcionarios de prisiones como un colectivo profesional esencial de nuestro sistema penitenciario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gago. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora procuradora, doña Yolanda Sacristán. Gracias, presidenta. En primer lugar, permítanme que haga referencia a los 24.000 profesionales funcionarios de prisiones que, en su mayoría, llevan desde el mes de marzo acudiendo a su puesto de trabajo, ya que por las funciones que desarrollan estos profesionales no permiten el teletrabajo. A todos y a cada uno de ellos quiero reconocerles públicamente su entrega y su profesionalidad. Gracias a su trabajo se está consiguiendo que la pandemia que nos afecta esté teniendo en el interior de las prisiones un nivel de incidencia muchísimo menor que en el resto de la sociedad. Por supuesto, este reconocimiento lo quiero hacer extensible a todos los empleados y empleadas públicas que, desde que empezó esta terrible pandemia, están dando todo por cuidarnos y protegernos, incluso muchos de ellos perdiendo su vida en tan ingente labor. Dicho esto y centrándome en la proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario del Partido Popular, la verdad es que nos resulta un tanto curioso que se hagan precisamente ahora eco de una serie de reivindicaciones que son ya más que históricas del colectivo de funcionarios de prisiones, reivindicaciones que ya existían incluso cuando gobernaba, efectivamente, el señor Trillo, el Partido Popular, en nuestro país, y que han sido desoídas por nuestro Gobierno. Por dicho Gobierno. De hecho, permítanme que les diga, señorías del Partido Popular, que mi grupo parlamentario estaba plenamente convencido de que iban ustedes a retirar esta proposición no de ley por ser, en nuestra opinión, extemporánea. Y digo esto porque ustedes, todos ustedes, conocerán o deberían de conocer que el Gobierno de España en estos momentos está negociando una ley de cuerpos que recoge todas y cada una de las cuestiones planteadas en la iniciativa que presentan ustedes hoy aquí en este Parlamento autonómico. De hecho, esta negociación se está llevando a cabo con todos los sindicatos más representativos en el ámbito penitenciario, que les recuerdo que son UGT, ACAIP y CESIF. El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, además, ha registrado una proposición de ley para que los funcionarios de prisiones sean considerados como agentes de la autoridad, cuestión que recogen ustedes hoy aquí como primer punto de su proposición no de ley. Esta consideración, además, como agentes de la autoridad, dará a los funcionarios de instituciones penitenciarias seguridad jurídica al trabajo que realizan. Además, en esa iniciativa legislativa que presenta nuestro grupo parlamentario en el Congreso, se incluye la presunción de veracidad, de modo que los informes que los funcionarios emitan, salvo prueba en contrario, tendrán esa condición. Esto lo deberían de conocer ustedes, señor Trillo. Igualmente, dicha iniciativa legislativa contempla también el derecho a la indemnización para que la Administración sea la encargada de resarcir los daños sufridos por los funcionarios en acto de servicio, al igual que ocurre con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La proposición de ley que registra nuestro grupo parlamentario en el Congreso también propone que en los procedimientos penales surgidos contra funcionarios de prisiones en caso de una posible detención o ingreso en prisión permanezcan separados del resto de los reclusos con el objetivo de salvaguardar su integridad física. Es decir, se trata de 4 reivindicaciones históricas de los funcionarios de prisiones que han sido ya recogidas en una iniciativa legislativa que ha sido ya registrada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Y miren, con respecto al resto de los puntos incluidos en su proposición no de ley,
Tenemos que resaltar que las 3 últimas ofertas de empleo público que ha realizado este Gobierno ha supuesto la posibilidad de que 3.058 personas accedan a la Administración penitenciaria. Esta cifra es sumamente significativa si se tiene en cuenta que el total de puestos de trabajo en la citada Administración es de 24.000. Miren, las decisiones adoptadas por este Gobierno en los últimos 3 años han contribuido a aminorar el déficit de personal, hecho que ha sido reiteradamente destacado y con razón por los representantes de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito penitenciario. Tras más de 7 años, además, del Gobierno del Partido Popular, en el que se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo de funcionarios de prisiones, que además influyó en su propia seguridad y en un envejecimiento de la plantilla con un incremento muy importante de la edad media. Miren, después de estos 7 años de Gobierno, el Gobierno socialista ha conseguido que la última oferta de empleo público supere las 1.100 plazas, que algunas de ellas ya están convocadas y otras están aún pendientes de publicitar. Esto supone que la oferta de empleo pública de instituciones penitenciarias en los últimos años de este Gobierno progresista haya sido superior a las 3.050 plazas, permitiendo por primera vez durante años que la tasa de reposición sea positiva. Hasta tal punto es así que la mayor tasa de reposición del personal del Ministerio del Interior es precisamente la del Departamento de Instituciones Penitenciarias. De hecho, para el año 2021, el presupuesto de este departamento destinado a personal supone un incremento de un 9,5%. Esta previsión presupuestaria permitirá la incorporación de los profesionales necesarios para desarrollar los cometidos que tiene asignados la Administración penitenciaria. Y mire, señor Trillo, con respecto al personal adscrito al cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria, otra de las cuestiones que ustedes plantean en su proposición no de ley, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso precisamente presentó una iniciativa en la Comisión de Interior que fue aprobada con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para la transferencia de la sanidad penitenciaria y que es de esperar, además, que en este periodo se lleve a efecto dicha transferencia, al igual que el aumento paulatino del personal médico especialistas vía MIR mediante oferta pública de empleo y la igualdad retributiva entre el personal médico penitenciario y el personal médico de atención primaria de los servicios públicos de salud. También tenemos que añadir que, lejos de las falsedades arguidas por algunos dirigentes políticos, desde que gobierna el Grupo Socialista, el Partido Socialista, la tasa de agresiones sufridas ha disminuido considerablemente. Este Gobierno está comprometido con la seguridad de nuestros funcionarios de prisiones, como se demuestra con la dotación de elementos físicos y legales para la protección del colectivo de funcionarios de prisiones. Se ha adquirido incluso material de protección, como por ejemplo guantes, que tanto se ha requerido y se ha pedido, por valor de más de medio millón de euros. Además, se ha presentado en el Congreso una proposición de ley en la que se dé cobertura legal a los funcionarios de prisiones ante las agresiones que sufren, así como la cobertura de indemnizaciones frente a la declaración de insolvente de los agresores y agresoras. Y a todo esto, lógicamente, hay que unir la proposición de ley de la que hablábamos antes, en la que se hace una declaración enunciada como agentes de la autoridad que garantice su posición de protección ante los procedimientos judiciales y su actividad diaria, cuestiones, por cierto, que nunca fueron afrontadas por gobiernos anteriores. Y miren, en cuanto a las mejoras salariales de los funcionarios de prisiones, que también plantean en su proposición no de ley, están insertas dentro del grupo de los funcionarios de la Administración General del Estado. Corresponde a este Gobierno crear las condiciones idóneas para mejorar esas condiciones salariales y, por ello, van a ser sustituidas 2 leyes preconstitucionales por una nueva ley de cuerpos en las que se está trabajando y negociando con las organizaciones sindicales y que va a suponer además una mejora en todas las condiciones que deben de tener los funcionarios para realizar su trabajo. Y mire, con respecto a los medios técnicos y materiales, durante el año 2020 el Gobierno progresista ha gastado cerca de 11 millones de euros en la uniformidad, concretamente calzado y botas para los funcionarios de prisiones. También se ha adquirido material de defensa como
como son chalecos, cascos y escudos por valor de cerca de 300.000 euros. Incluso también los guantes de los que hablábamos antes, hace un momento, que se reclamaban desde hacía tanto tiempo por un valor de $500.000 de euros. Pero para que tengan claro que este Gobierno progresista no deja a nadie atrás y que se preocupa, y mucho, y en este caso del colectivo de funcionarios de prisiones del que estamos hablando, se ha aprobado por la Comisión de Interior en el Congreso la modificación del Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario para incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la posibilidad de realización de comunicaciones mediante sistemas de videoconferencia. De hecho, se han adquirido 30 nuevos equipos de videoconferencia para evitar los traslados de los internos a las sedes judiciales o a los hospitales. Y también para el personal penitenciario se han adquirido, como consecuencia de la pandemia, 500 equipos informáticos para que puedan realizar su trabajo. Y miren, en cuanto a la formación, como ustedes conocerán, señorías, se ha aprobado una proposición no de ley en el Congreso presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la puesta en marcha del Centro de Estudios Penitenciarios, desarrollando las previsiones contenidas en la orden de 10 de febrero de 2000, por la que se aprueban las normas de organización y funcionamiento del Centro de Estudios Penitenciarios, con las modificaciones y actualizaciones necesarias, tanto presupuestarias como de medios humanos y materiales, así como de adecuación administrativa. Además, se amplían las previsiones contempladas en dicha orden con la creación de un observatorio de la realidad penitenciaria que tenga como cometido fundamental la investigación, análisis de la realidad social y penitenciaria, el diseño de estrategias y colaboración en la puesta en marcha de programas de tratamiento dirigidos a la población reclusa y de colaboración en general con las tareas formativas del personal al servicio de esta Administración. Por tanto, y para finalizar, señorías, la apuesta del Gobierno de España por lo público, por los empleados y empleadas públicas y, en el caso que hoy nos ocupa, por la mejora de las condiciones de los funcionarios públicos, funcionarios de prisiones, es más que clara. Ya nos gustaría a los y las socialistas que ustedes compartieran los mismos intereses. Pero es que además les recuerdo, señorías, que tienen muchas cuestiones pendientes con los empleados públicos autonómicos, como son el cumplimiento del acuerdo de la jornada laboral de las 35 horas, el desarrollo de la carrera profesional. Ustedes hablan de la carrera profesional de los funcionarios de prisiones, aplíquense la medalla también. La equiparación salarial entre trabajadores del SACIR y la Gerencia de Servicios Sociales. Por supuesto, finalizo, presidenta. Por supuesto, la eliminación del decreto que limita los derechos de los trabajadores estatutarios y un larguísimo etcétera. Gracias, Por todo lo expuesto, no vamos a votar a favor de una iniciativa que solicita algo que ya se está llevando a cabo y que ustedes, todos ustedes, deberían de conocer. Señorías, está bien preocuparse, pero deberían de haberlo hecho mucho antes. Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos don Pablo Trillo. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, me gustaría agradecer la intervención que ha hecho la señora Domínguez y, en concreto, pues esa referencia a Casa Concepción Arenal me gusta porque, como era ferrolana y yo particularmente como juez militar tuve que aquí no existe la diferenciación en la jurisdicción militar anteriormente entre el juez de vigilancia penitenciaria o no, y yo tenía que visitar las cárceles de Ferrol, la prisión de Ferrol, la prisión militar, y sé realmente lo que es esa pérdida de la libertad por parte de una persona. Me ha entendido mal. Yo no he querido decir que la población hoy en día sea más peligrosa. En general, igual me he expresado de una manera que no se me ha entendido. Quiero decir que sí que existen estas minorías, pero están dentro de las prisiones. Y efectivamente, las personas con drogadicción son algo que necesitan de esa formación continua que muchas veces no tienen los propios funcionarios. Por lo tanto, no sé en qué sentido va a ser su voto. Entiendo por lo que ha dicho que va a ser afirmativo, se lo agradezco. La señora Gago, también le agradezco mucho su intervención y ha dicho además algo que para mí me ha parecido muy claro, que es una profesión poco reconocida. Por supuesto, antes de nada, y perdone, quería
Mi sentimiento es que el señor José Ignacio Palacios, como los demás procuradores de Ciudadanos, es el sentimiento mío y estoy convencido que el de todos, se recuperen cuanto antes y podamos disfrutar de su presencia cuanto antes aquí. Bien, el atentado, ha hablado del atentado a la autoridad y quería que fueran como policía o guardia civil, pero no solamente como policía o guardia civil, es que el artículo 550 del Código Penal establece también esta equiparación para sanitarios o cuerpos docentes. Y efectivamente creo que el funcionario de prisiones, con ese aspecto que decía la señora Sacristán de un reglamento, un protocolo, es que el protocolo, si vamos al protocolo y no tenemos modificada la ley orgánica general penitenciaria, no le estamos dando la capacidad de autoridad y, sin embargo, sí le estamos dando la posibilidad de utilizar el medio coercitivo. Es decir, que tenemos que poner en orden esto. Yo no he querido entrar cuando he hecho mi exposición en el y tú más. Es decir, no, lo he obviado porque, sinceramente, es que estoy convencido de que aquí los grandes perjudicados son estas personas a las que me dirijo, a las que se dirige usted. Dice que se han hecho muchas políticas en este año. Es verdad que la proposición está presentada hace un año. De hecho, el punto 2 habla del año 2020, es decir, queríamos ir al año 2021, ¿no? Pero lo que quiero decirles, ustedes han hecho una proposición de ley orgánica. Bueno, pues la han hecho en el mes de noviembre, nosotros en el mes de septiembre, pero yo es que no estoy entrando en eso. Si se ha consensuado entre los dos grupos políticos en el mismo texto, ¿por qué no se va adelante? Es decir, ellos lo que quieren, se está tramitando, no, todavía no se toma en consideración, que se tramite de una vez. Si eso es lo que yo estoy pidiendo, no estoy pidiendo otra cosa. Ha dicho cosas que necesitan de matices, es decir, no ha dicho falsedades, y además no le he acusado yo de falsedades, yo tampoco, no, pero ha dicho cosas que necesitan de muchos matices. Mire, por ejemplo, cuando estaba viendo las notas de la señora Cagón. La oferta de empleo público. La oferta de empleo público ha salido, efectivamente, un número de plazas importante. Pero ese número de plazas importante no contempla la situación que es por la que la introducimos aquí de segunda actividad. La segunda actividad, en el caso de los funcionarios de prisiones, no se denomina de esa manera. Son personas de más de 57 años que pueden acogerse a la misma si tienen 30 o 35 años de servicio. La segunda actividad en otros cuerpos o escalas de la Administración especial es fundamentalmente el paso o a la reserva, por ejemplo en el caso de las Fuerzas Armadas es el paso a la reserva, o bien el caso a puestos que no tengan contacto o desarrollo de una actividad física, ¿no? Pero eso no está perfectamente regulado aquí y eso es lo que queremos que se regule. Ha dicho el tema de la uniformidad. Mire, están hartos los funcionarios de prisiones de que les regalen o que les den pantalones, etcétera. No, si es que ellos lo que quieren es que se les den unos medios adecuados. No están diciendo que no se les dé mucho, sino que no se les da lo adecuado. Ha hablado de los guantes. Los guantes que utilizan actualmente son como una especie de guantes de jardinería. Los guantes, los zapatos que ha dicho usted, que se ha destinado, me ha parecido que decía 1 millón, son zapatos que no son inífugos. Y aquí principalmente el riesgo, se ha hablado varias veces, cuando hay un motín, es que hay un incendio. Esos zapatos se queman. Entonces, ese tema es el tema al que nos referimos de la uniformidad. Chalecos, cascos, uniformidad prácticamente similar al personal antidisturbios de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Mire, entre que actúan y mientras que tienen que resolver el incidente, no saben colocarse ese uniforme. Por eso vamos al tema de la formación continua, porque no saben colocárselo, o sea, tardan un cuarto de hora en colocarse eso. Eso lo digo por la propia experiencia. Perdón, señora Domínguez, una cosa, se me ha olvidado. Me gustaría ser justo con todos los que están haciendo estas reivindicaciones. No solamente es la asociación Tu Abandono nos puede matar, sino también los dos sindicatos mayoritarios, los que ha referido UGT, ACAIF y también CESIF. Yo no me he reunido con comisiones obreras porque en este caso tiene poca representación en esta comunidad, por eso no lo he obviado, y usted también me parece, ¿no?
Pues yo vale. Señora Sacristán, por favor. Si eso no termino. Respete el turno de intervención. Vamos a ver, como usted sabe, el tema del personal, la formación, esa escuela de formación, dice que ha presentado el Partido Socialista una proposición no de ley. ¿Cuántas veces, cuando se presenta aquí, normalmente por la parte por Ciudadanos, o muchas veces se presenta una proposición no de ley, dicen que por qué no hacemos la acción de gobierno? Háganla si son gobierno. O sea, ¿para qué? Créenla directamente, esa escuela de formación. Eso es lo que yo creo. Entonces, no a través de una proposición no de ley, se crea directamente y ya está. Entonces, yo, sinceramente, son temas el tema de los sanitarios. Una cosa es transferirlos a la comunidad autónoma y otra cosa es establecer una serie de requisitos mínimos que deben de tener la necesidad del MIR aprobado, que actualmente no lo tiene. Por otro lado, las oposiciones que se han convocado, que sí que las han convocado ustedes, no le voy a decir que no se han cubierto las plazas. ¿Por qué? Porque el médico sabe que va a un sitio, si me merece la expresión, hostil, y sin embargo está fatalmente retribuido. Pero es que además hay que proveer esos puestos, porque en las prisiones, si un recluso se pone enfermo, muchas veces sé de ejemplos de funcionarios que han tenido, saltándose el permiso del juez de vigilancia penitenciaria, coger su propio coche y llevarse al enfermo al hospital de Palencia, de Valladolid, de Zamora, de donde sea. Entonces, cuando usted me dice, no sé para qué presentamos esto en esta ocasión, pues mire usted, lo que abunda no daña. Si estamos en esa negociación, yo, como Partido Popular, no estoy o no estamos queriendo colocarnos ninguna medalla. Le digo que tampoco se la coloquen ustedes. Lo que queremos es resolver la situación de 24.000 personas en España y de 3.000 en Castilla y León. Por eso no he tenido la oportunidad, se lo refería anteriormente, de hablar con usted de este tema, de podernos haber puesto de acuerdo, pero también intentaba persuadirle, porque no es lo mismo que esta proposición no de ley, que se está haciendo en otros parlamentos, que por eso es por lo que se presentó el año pasado, para que se tomara conciencia social de este tema, que vaya en el sentido de que lo apoyan los grupos que actualmente sustentan al Gobierno. No es lo mismo llevar esta proposición no de ley firmada por mayoría que firmada por todos. Y yo creo que, como es un tema que existe una conciencia social de que están, en el sentido que decía la señora Gago, poco reconocidos, reconozcámoselo, hagamos un acto de justicia social y, por lo tanto, iremos adelante con ello. Esto abundará un poco más. Mire, ha dicho que se le dedicaba más a las retribuciones y eso, sinceramente, es lo único que no ha dicho ninguna falsedad, seguramente lo desconoce. Previo a la aprobación del presupuesto, se aprobó una partida presupuestaria que se detraía, no generaba incremento de gasto, del propio Ministerio del Interior, de 136 millones de euros. El día anterior a la votación se retiró. Eso no es normal. O sea, vamos a intentar, por un sector, un grupo importantísimo de personas, como le acabo de referir, que están en una mala situación, en esta situación de COVID, además, podamos intentar, pues hombre, por lo menos aligerar ese peso que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Trillo. Pasamos a leer el tercer punto del orden del día.